Es ahí precisamente donde estriba lo que sucedió en este capítulo. Levantó una estatua Nabucodonosor conforme a sus características. Y esto es algo que tenemos que usted y yo aprender como hijos de Dios, como hombres que estamos aquí sobre la tierra. El hombre por naturaleza es religioso. Es por naturaleza. Si usted no cuida su vida espiritual, puede convertirse en un religioso. Justamente es lo que le sucedió a Nabucodonosor. Por naturaleza el hombre es religioso. Si no adora a Dios, va a adorar ídolos, va a adorar su trabajo, va a adorar su empresa, va a adorar el dinero, va a adorar la fama, va a adorar la vanagloria, pero de alguna manera el hombre por naturaleza tiene esas tendencias. Cuánta gente que sirve a Dios muy bien, pero cuando encuentra un trabajo que le impide venir a la iglesia, se olvida de Dios y se apartó de Dios porque está de alguna forma descuidado y no entiende que situaciones como esas le impiden darle servicio a Dios. Y en eso estriba el capítulo 3 precisamente de este capítulo, lo que significa el verdadero servicio a Dios. Por eso Nabucodonosor levantó una estatua conforme a sus características. Y eso es justamente lo que sucede. Si no sirve a Dios, va a servir al hombre, va a servir al animal, va a adorar a la creación antes que adorar al Creador. Porque el hombre es incurablemente religioso por naturaleza. Podemos notar que lo que le sucedió aquí a Nabucodonosor es que en realidad podemos entender lo que sucede, que el hombre cría un Dios a su manera para acomodarse en el pecado, para acomodarse en su pecado. Y siempre va a suceder esto en nuestra vida diaria. Usted siempre se va a acomodar donde cree que tiene toda la razón, donde cree que usted va a poder servir a Dios y decir yo lo voy a hacer a mi manera, porque es que es eso de verdad de dejar todo por servir a Dios. Yo creo que Dios es un Dios de cuidado. Yo no creo que Dios necesite toda mi vida. A lo mejor con lo que le doy es suficiente y que se conforme Dios con lo que le doy. ¿Y qué es lo que sucede? Que el hombre cría y se acomoda y cría ese servicio a Dios a su manera. Se adapta a la manera propia y no a la manera de Dios. Cuando entendemos que realmente esto se puede convertir en un Dios de nuestras vidas y que nos puede alejar de la pasión, nos puede alejar del ambiente de Dios que necesitamos crear para poder estar fuertes. Si queremos darle un buen servicio a Dios, tenemos que crear un buen ambiente en nuestra vida diaria. Si queremos que Dios bendiga nuestras vidas, pues tenemos que esforzarnos para poder crear ese buen ambiente necesario para que Dios nos bendiga, necesario para que Dios haga algo glorioso con nosotros, y especialmente cuando venga Cristo por su iglesia. Así que el hombre por naturaleza es incurablemente religioso, y aunque diga que sirve a Dios, tiene que cuidarse de esos riesgos que puede sucederle a usted. Yo he conocido a gente que cuando encuentra un trabajo que le impide el servicio a Dios, no le importa, dice pues yo agarro mi trabajo y punto, aunque ocasionalmente cuando tenga chance voy a la iglesia. Y puede hacerlo, pues está en su libertad de hacerlo. Nadie lo va a obligar a que haga otra cosa, ¿verdad? Ni Dios lo obliga, menos el pastor. ¿Por qué? Porque el hombre cría un Dios a su manera, como lo hizo Nabucodonosor. Y ese Dios, eso que le mencionaba, se convierte en su Dios. El Dios empresa, el Dios dinero, el Dios fama, el Dios trabajo. Si el hombre no adora a Dios, va a adorar esa clase de ídolos que se le van a presentar en su vida diaria.
Cuando la Biblia dice, le voy a preguntar, ¿cuál es el primer mandamiento que hay en la Biblia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, que nadie tome el lugar que me corresponde a mí, dice Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que lo aparta de Dios es un Dios. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el capítulo 3:12, nada más voy a darlo como referencia, Sadrach, Mesach y Abednego recalcan: los caldeos no adoran dioses. Fíjese lo que dice capítulo 3 versículo 12, donde dice que allí había estos hombres varones de Dios, judíos, que no sirven dioses. O sea, la estatua que Nabucodonosor había levantado era lo de menos. Ellos no eran idólatras, porque no era lo único que se adoraba en Babilonia, sino que era realmente lo que la Biblia la menciona como la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra, era Babilonia. Y eso es justamente lo que sucedía con ellos. Ellos no adoran dioses. ¿Por qué? Porque estaban honrando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro Dios más que a mí. Y una de las características que los caldeos notaron en ellos es que estos no adoran dioses. No adoran dioses, ellos tienen un solo Dios. Menos la estatua que tú levantaste, Nabucodonosor. Conocían, practicaban este mandamiento. Así que eso es justamente lo que Dios espera de sus hijos, que deben de ser de estas características, que no adoran a otros dioses. A veces, por eso le digo que el hombre por naturaleza es incurablemente religioso, porque aunque sirva a Dios y luego le sale una oportunidad de prosperar sacrificando el servicio a Dios, dice: gloria a Dios que me dio esta gran oportunidad. Y ahí usted se está convirtiendo en un religioso. A Dios no creo que a Dios le interese mucho lo religioso. Nabucodonosor levanta su propia estatua y dice: así voy a servir a Dios. La estatua que levantó Nabucodonosor no tenía que ser necesariamente de oro sólido, sino más bien pudiera ser que estuviera enchapada en oro, como lo que ha sucedido a través del tiempo, ¿no? Como en las ruinas de Babilonia se han encontrado muchos objetos que estaban de esta manera, bañados en oro. Lo que dicen los historiadores acerca de lo que sucedía en Babilonia, que muchas de las ruinas o de los objetos que se han encontrado en las ruinas de Babilonia estaban chapeados en oro. Probablemente así estaba la estatua. Ahora, la palabra se traduce estatua, casi siempre se refiere a una forma humana. Tenía, dice la Biblia, la estatura de 28 metros de alto por solamente 3 metros de ancho. O sea, como que estaba muy alto, ¿no? Y no era muy ancho. Me imagino que se ha de haber visto muy alta, muy flaca, muy alta. Y pudiera muy bien compararse, por ejemplo, como con las palmeras que había, las palmeras de dátiles. ¿A quién le gustan los dátiles? Que había por allí, que se encontraban en esa área. Muy probablemente así se miraba la estatua, como una palmera de dátiles, alta, flaca, porque 3 metros de ancho no es mucho por 28 metros de alto. Compárela más o menos, ¿cómo se miraría? Esta estatua que el rey hizo para edificarse a sí mismo debe ser, yo me imagino que muy delgada, por la forma en que dice la Biblia que era. Si comparamos la altura, si comparamos la proporción de altura que tenía, me imagino que debe haber tenido una base a lo mejor muy fuerte, muy sólida, conforme a la altura que tenía. 28 metros de alto por
por aproximadamente 6 metros de ancho. Esto fue lo que sucedió aquí. Que Nabucodonosor, estableció el culto a Nabucodonosor, a la nación a la que él estaba gobernando bajo su poder. Además, le menciono esto, además de otros dioses que ellos adoraban. Capítulo 2 al versículo 4, hermano José, del 2 al 4. Fuerte. Capítulo 3, versículo 2 al 4. Hasta el 4 es verdad. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación del espacio de reino por los. Ya, ¿y el 4? ¿Y el pregonero? Amén, hasta ahí está bien. Aquí notamos que los líderes que acudieron a la cumbre gubernamental para poder darle un buen despliegue al culto o del culto a Nabucodonosor, fueron, dice la Biblia, sátrapas o líderes sobre las regiones, magistrados, administradores civiles, capitanes, jefes militares probablemente, porque dice que mandó llamar a los grandes de Babilonia. Yo me imagino que eran pura gente que estaba gobernando en las provincias, como lo fueron los jefes militares, abogados, tesoreros, me imagino consejeros, los jueces, los árbitros gubernamentales, así como también gobernantes y demás oficiales cívicos que existían en el reino de Babilonia. Versículo 5, hermano, ¿quién? Levante su mano, hermano Lezama. Versículo 5. Nada más el versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, postré y adoré incensario de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Amén. Como un arpa posiblemente. Si usted ha oído hablar del salterio, yo pensaba que el salterio era una forma de danza, pero en realidad era un instrumento. Dice más o menos lo que puede encontrar, que es como un arpa, posiblemente en forma cuadrada o en forma rectangular. Dicen que sus cuerdas eran tocadas con un plectro, que viene haciendo, ¿sabe lo que es un plectro? No saben lo que es un plectro, ustedes no tienen una idea. Un plectro viene siendo como lo que usan los violines para poder teñir las cuerdas. Un tañedor de esos que para poder sacarle sonido. Dicen que si lo usaban con un tañedor, producía sonidos muy agudos. O sea, algo parecido a lo que viene siendo como también el que se pone en el suelo. ¿Cómo se llama ese instrumento? Y que lo usan con un tañedor. Bueno, como se llame, ¿verdad? Algo así. Eso es lo que venía a ser un salterio. Y la zampoña, sus cuerdas eran pulsadas con los dedos en lugar de ser tocados con un tañedor, y producía sonidos graves. Esa era la diferencia que existía en lo que era un salterio y lo que era una zampoña. Por eso es que me imagino que ha de haber tenido bien organizado todo esto. Y solamente menciono estos dos instrumentos porque son los más extraños que se mencionan allí
en lo que dice el versículo 5 acerca de esto, del libro de Nabucodonosor. La zampoña decía, les vuelvo a repetir, sus cuerdas eran pulsadas con los dedos, o sea, como lo hace probablemente como con una guitarra, en lugar de usarlo con un tañedor, y esto producía sonidos graves. Versículo 6 y versículo 7. A ver, hermana Sofía. Amén. Horno, quiero utilizar la palabra horno para poder entender esto. Dice que al son del tambor y del salterio, de la zampoña y de los instrumentos que ya habíamos mencionado, de todo músico, tenían que postrarse y adorar la estatua del que el rey Nabucodonosor había levantado. Y en el versículo 6 dice, al que no se postrare será echado dentro de un horno. Por eso quiero hablar un poquito, qué es lo que realmente se utilizaba en aquel tiempo como horno. Se ha descubierto que en algunos incineradores antiguos se construían en forma de túnel vertical, que solo estaba abierto en la parte de arriba como un domo sostenido sobre columnas. Y era la forma en que, me imagino, para poder entrar al horno debe haber sido algo como alto para poder lograr echar a alguien dentro de ese horno. Estaba abierto por la parte de arriba. El combustible usual en esos hornos era el carbón, era el combustible usual que se utilizaba para poder encender ese tipo de hornos. Ojalá que hubiera podido traerles ilustraciones para que ustedes tengan una idea, pero vamos a irnos preparando mejor y probablemente busque la manera de enseñarles ilustraciones de lo que estoy tratando de explicarles acerca de esto. Quiere decir entonces que si estaba en forma vertical, como un domo sostenido con columnas, puede ser que haya sido un poco alto los hornos que ellos utilizaban y les metían por la parte de abajo el fuego. Versículo 8 al versículo 11. A ver, hermana Meli, ¿está lista para leer? Versículo 8 al 11. El 8. Amén, hasta ahí está bien, hasta el versículo 11. Aquí lo más probable es que se tratara de sacerdotes de Belbomarat. Se lo voy a tratar de hacer de una forma deletreada. Bel-Merodac. Probablemente se trataba de sacerdotes de Bel-Merodac que sentían envidia de estos jóvenes judíos y que estaban procurando la forma y buscando la manera de matarlos y de darles muerte. Entonces es muy probable que, tratándose de estos sacerdotes que naturalmente no servían a Dios, estaban buscando la forma de terminar con ellos, porque ellos eran personas que estaban en prominencia. Yo me imagino que tenían mucha gente que les tenía mucha envidia, porque desde que ellos fueron sacados de Jerusalén,
estamos hablando de jóvenes que estaban bajo reinados. O sea, estamos hablando de jóvenes no comunes, sino más bien de jóvenes preparados, de jóvenes de sangre real, de jóvenes que estaban sirviendo en el reinado de Joacim, rey de Judá. Entonces, estamos viendo que eran jóvenes prominentes, jóvenes que estaban en esa posición en la que los había puesto Nabucodonosor, porque eran hombres capaces. Voy a tratar de explicar un poquito acerca de esto. Es como si vamos a suponer que Estados Unidos invade a México, y dentro del gabinete de los que hay en el gabinete del presidente de México hay gente preparadísima que entiende perfectamente lo que es la gramática, que entiende el sistema de computación al revés y al derecho, que sabe cómo trabajar con los diferentes países con los que el gobierno trabaja. Entonces quiere decir que era gente capacitada que podía servir en el reino. Aunque por esa es una de las razones por las que Nabucodonosor los entrenó por un tiempo. ¿Cuánto tiempo los entrenó? Para que estuvieran bajo el reinado de Nabucodonosor. Ya se les olvidó, ¿verdad? Tan pronto, fueron 3 años, se recuerda, que los preparó para que ellos estuvieran en el reinado. Entonces, en esa preparación, no solamente los preparó para que siguieran ejerciendo el papel que estaban desempeñando en Babilonia, sino también los preparó para que sirvieran a los dioses de Babilonia. Y allí es donde encontramos pudiéramos decir, el choque que existía, porque los llevaron a un país extraño que adoraba dioses. Ellos eran hombres extranjeros que servían a un solo Dios, pero van a un país donde está lleno de paganismo, donde está lleno de idolatría. Y esto es algo precioso que sucedió con ellos. Entonces, por eso es muy probable que ellos hayan sido perseguidos. Cuando fueron y los acusaron en el versículo 12 de que ellos adoran dioses, es porque ya andaban curioseando y andaban de chismosos a ver qué hacían esos jóvenes judíos en el reinado de Nabucodonosor. Se dieron cuenta que no eran hombres comunes, que eran hombres que adoraban a un solo Dios. Y eso es algo porque es una de las razones por las que estos comenzaron a perseguirlos, comenzaron a hablar de ellos y esperaron el momento preciso para ir y acusarlos. ¿Y sabe cuál era la acusación? Nabucodonosor, estos no son idólatras como nosotros, estos sirven a un solo Dios. Qué bonito es eso, ¿verdad? Versículo 12. A ver, ¿quién les voy a dar la oportunidad que levanten su mano el que lo quiera leer, o lo quieren que los vaya nombrando de plano? Van a irme a ver, versículo 12. Ahí está lo que les mencionaba. Estos hombres varones judíos que pusiste sobre tus negocios. Ahí se puede oír como que la voz de la envidia, la voz de la impotencia para querer ellos tener un lugar como el que ellos tenían. Gozaban de privilegios. No adoran tus dioses. Fíjese bien lo que le dice. ¿No adoran a quién? A tus dioses, los dioses de Nabucodonosor. ¿Verdad que así dice la Biblia? No adoran tus dioses, y menos la estatua de oro que tú levantaste. Los enemigos de los siervos de Dios estaban dando testimonio facientemente, claramente, de su rechazo firme a la idolatría. Los mismos que estaban hablando de eso estaban diciendo que ellos eran hombres que rechazaban dioses, que rechazaban idolatría, que no estaban, óigame bien, dañados y llenos de toda esa idolatría de la que ellos estaban llenos.
Estaba hablando aquí sus propios enemigos, estaban dando testimonio los propios enemigos del rechazo que ellos tenían. Tenían lealtad inalterable al Dios de Israel. Ellos estaban dispuestos a estar en esa posición, estar en esa, pudiéramos decir, en esa convicción, pasara lo que pasara. Lo que sucediera no iba a venir a cambiar el servicio que ellos le estaban dando a Dios. A pesar de que estaban ellos conscientes que estaban en peligro de muerte, ellos decidieron mantenerse firmes, leales al Dios de Israel. Por eso en esta tarde yo quiero decir algo muy importante. Usted y yo tenemos que aprender en nuestra vida diaria a no cambiar nuestro servicio a Dios por nada de lo que pasa en nuestra vida. Aunque lleguen tristezas, aunque lleguen desalientos, aunque llegue dolor, aunque llegue angustia, aunque llegue persecución, usted y yo tenemos que demostrar lealtad al Dios que servimos en situaciones difíciles y adversas. Si no, pues entonces, ¿qué clase de Dios estamos sirviendo, hermano? Si con un piquete de mosca ya se siente mal. Bueno, no pican, ¿verdad? Las moscas. Pero piense por un momento, ¿qué tan firme, qué tan leal es al Dios al que usted está sirviendo? Yo creo que podemos tener un poquito de meditación, hacer un repaso ligero en nuestras mentes. ¿Qué tan leal soy al Dios que sirvo? ¿Por qué no cierra sus ojos 10 segundos, perdón? ¿Qué tan leal soy al Dios que sirvo? Es algo interesante eso. ¿Qué hice hoy en el día? ¿Le ofendí? ¿Demostré mi lealtad? ¿O dejé que me ganara la tristeza, el desaliento, la angustia, la persecución? ¿O tantos enemigos con los que tenemos que pelear en nuestras vidas diarias? Yo creo que es importante que nuestros enemigos den testimonio de nuestra fe, que den testimonio del rechazo que tenemos firme hacia todo lo que es idolatría. Idolatría es todo lo que nos aparta de Dios. Versículo 13 y versículo 14. ¿Quién? Voy a tener que estarlos mencionando, no se animan a leerlos, ¿verdad? Hermano Zabal, a ver, 13 y 14. Aquí quiero mencionar algo importante. Está hablando de estos tres varones. Estos tres varones. ¿Por qué dice tres varones? Y notamos, ¿qué nota usted cuando dice estos tres varones? Bueno, yo noto probablemente desprecio, pero también noto que falta uno. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Daniel? Estaba orando, ¿verdad? Es muy probable que él haya estado fuera de la provincia de Dura, probablemente arreglando otros asuntos en otra provincia. Es lo que muchos han dicho, que es muy probable que Daniel no estuviera ese día en ese lugar. Notamos que estos tres varones, pero no se menciona por ninguna parte que Daniel haya estado en el grupo, que se negó a practicar idolatría y que haya sido visto por los caldeos. Pero vamos a suponer que también Daniel estaba ahí, aunque no haya estado Daniel.
¿Qué piensa usted que hubiera sucedido si Daniel hubiera estado ahí? Pues que en el horno hubiera habido 5, ¿verdad? Eso es lo primero que se le viene a la mente. Porque yo no creo que Daniel iba a negar su fe. Supongamos que Daniel hubiera estado allí. Yo creo, y lo creo firmemente, que si hubiera encontrado en la provincia de Dura, porque eran más de 100 provincias las que gobernaba Nabucodonosor en Babilonia. Entonces, esta provincia, esto aconteció en la provincia de, lo acabo de decir, hermano, la provincia de Dura. Ay. Bueno, es que yo quiero que participen, por eso les pregunto, no es que quiera molestar. A lo mejor sí saben, pero dicen, a lo mejor les da pena decir. Pero lo importante es que usted también mencione, diga que si hubiera ido en coro, Dura, entre todos. En la provincia de Dura, que era en Babilonia, y eran más de 100 provincias. ¿Cuántas provincias eran? Bueno, eran más de 100, pero en realidad la Biblia menciona que eran 125 provincias, ¿no? Específicamente. Entonces, Daniel no se encontraba en ese momento en la provincia de Dura. Es muy probable que haya estado arreglando algunos asuntos del gobierno en otras provincias o en alguna otra provincia. Por esa razón no estaba, pero si hubiera estado, yo estoy 100% seguro que también él se hubiera negado, si hubiera unido a ellos en la fidelidad a Dios y hubiera rechazado, óigame bien, darle adoración a alguien que no sea su Dios. Yo creo que se hubiera unido a ellos en su fidelidad a Dios y hubiera declarado quién era su Dios. Versículo 15. Rápido, ¿quién lo quiere leer? Hermano, ¿tiene Biblia? Póngase de pie, le estoy diciendo al hermano Toñito. Ahorita el próximo lo lee usted. Léalo, hermano. Ahora pues, estáis dispuestos para que el oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la sartén, y de todo instrumento de música, encontréis que adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno del fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Amén, amén. ¿Y qué Dios será aquel que los pueda librar de mi mano? Imagínense, yo siento que esto es un desafío, pero un desafío muy insolente de Nabucodonosor. Yo diría que es un desafío fuera de sí, un desafío de insolencia del rey, que sería la razón, óigame bien, de su propia vergüenza por haberlo hecho. Este tipo de desafío se convirtió en su propia vergüenza, al decir, porque el Dios, o sea, que Dios los va a librar de mi mano. O sea, como que no había ningún Dios que pudiera estar sobre los dioses que él adoraba. Por eso en una ocasión dijo que el Dios de Daniel era el Dios de dioses, porque lo quería acomodar entre sus dioses, como que si fuera un dios más del panteón babilonio. Y en esta ocasión hace un desafío que se convertiría en su propia vergüenza, porque el Dios verdadero pudo librar a sus siervos, así como también fue capaz de revelar un sueño y su significado. Nabucodonosor lo había llamado antes Dios de dioses. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Si antes él ya lo había reconocido como un Dios supremo. Por eso, al decir que era el Dios de dioses, quiere decir que por lo menos le dio un lugar superior a lo que él tenía en su mente, en su pudiéramos decir, en su visión, en su experiencia que él había tenido. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Si antes había dicho que era el Dios de dioses, dejó de reconocerlo.
Dejó de reconocer a ese Dios al que antes lo había reconocido. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando dejó de reconocer a Dios? Terminó estupefacto, terminó humillado con la respuesta de Dios a el desafío insolente que les hizo a los hijos de Dios. Sí, Señor. Él había pensado que era el Dios de dioses del encabezado del panteón babilónico, que era el Dios de dioses que había él visto que había hecho algo grande, no como los dioses de Babilonia. Y yo creo que perdió esa visión, perdió esa experiencia única que Dios le había dado porque dejó de reconocerlo, dejó de amarlo, dejó por un lado ese conocimiento y decidió seguir en su vida como cualquier otra persona de Babilonia, menos tratándose de un rey. Imagínense un rey de Babilonia adorando a un solo Dios. Como que no quedaba eso. Amén. Amén. Exacto. Nunca dijo que era su Dios. Dios de ellos, dice. Y en el Salmo 115, eso es lo que le decía, que a veces el hombre cría su propio Dios para su vida. Y eso es justamente lo que le sucedió a Nabucodonosor. Cría su propio Dios, aunque sea un Dios inútil, que no le lleva a ningún lado. Por eso es tan importante entender qué es lo que nosotros estamos haciendo, dónde está nuestra pasión. A lo mejor hemos levantado un Dios para nosotros que no nos lleva para ningún lugar, que no nos lleva para ningún lado. Como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Tantas cosas que menciona el Salmo 115. Yo me imagino que ustedes lo han leído, ¿verdad? Imagínese usted de ellos de conocer al Dios verdadero y querer adorar a un Dios hecho de manos, a un Dios que se estaba acomodando a la soberbia de Nabucodonosor. Por eso es que cuando él lo reconoció fue como una pasadita, una experiencia que tuvo con Dios, pero dejó de reconocer esa experiencia y dejó de reconocer a Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos de honrar a Dios? Si dejamos de honrar a Dios, entonces vamos a levantarnos un propio Dios para nosotros. Por eso es que es importante que nosotros, perdón, no dejemos de honrar a Dios. Porque si no, Dios nos va a humillar. Y más cuando tuviste un tiempo donde lo reconociste como tu Dios, donde lo reconociste como tu Dios y Salvador de tu vida. Si dejas de honrarlo, Dios te va a humillar. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar que al Dios al que servimos sea el centro de nuestra vida, sea la pasión de nuestra vida, que sea algo precioso lo que Dios está haciendo con nosotros. No hay que dejar de reconocerlo. Si en una ocasión lo llamamos mi Dios y Salvador, no hay que dejar ese reconocimiento en el olvido. Hay que traerlo siempre en la pasión, en las venas, en la sangre, en lo que somos como hijos de Dios. Gloria al Señor. Nabucodonosor dejó de reconocer.
Versículo 16 al 18. Amén, hermana. 16, 17 y 18. Sí. Y si no, que has levantado. Amén. Hasta ahí está bien. Aquí vamos a ver. Decíamos de la ¿cómo pudiéramos explicar? De esa tontería que hizo Nabucodonosor, ese reto que hizo. Y después de que lo había conocido, no tuvo el valor de reconocerlo y atreverse a decirle: el Dios, no va a haber Dios capaz de librarnos. No va a haber un Dios capaz que los libre de mi mano. Los jóvenes judíos dijeron: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. Dios nos puede librar. Sí, nos puede librar. En otras palabras, cuando dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿sabe por qué lo hicieron ellos? Porque los 3 hombres a los que se había dirigido Nabucodonosor no quisieron faltarle al respeto. Lo cierto es que no tenían defensa y no necesitaban reconsiderar. En otras palabras, no necesitaban ponerse a pensar en su compromiso con Dios, a ver qué hacemos. No era, óigame bien, no era de reconsiderar su compromiso con Dios, puesto que ellos ya habían decidido permanecerle fieles como el único Dios vivo y verdadero en sus vidas. ¿Cómo podemos notar que ellos ya estaban determinados, que no iban a negociar y que no estaban dispuestos a inclinarse a dioses ajenos? Le están diciendo a Nabucodonosor: mira, no me quiero poner al tú por tú contigo, no te quiero faltar al respeto. Eso es lo que yo entiendo que le dijeron estos muchachos a Nabucodonosor: tú eres el rey de Babilonia, trabajamos para ti, estamos trabajando en el gobierno contigo, así que nosotros hemos sido fieles y hemos cumplido con nuestras obligaciones, pero en este asunto no te voy a responder, no quiero faltarte al respeto, pero quiero que sepas que yo tengo un compromiso con Dios. Ahora, si Él nos quiere librar, gracias Dios por librarnos. No es tu asunto, mi querido rey. Y si no nos quiere librar, de la misma manera, con mucho respeto te lo digo, Nabucodonosor. La vida de cada uno de ellos estaba en sus manos, como ellos mismos se lo indicaron. Pero una cosa sí decimos: si Dios quiere salvarnos, Él lo puede hacer. Sí puede, ¿cómo que no va a poder? Así le dijeron, ¿verdad?, claramente a Nabucodonosor: sí puede salvarnos. Estaba la vida de ellos en sus manos, pero quiero que sepas que el Dios al que servimos sí puede salvarnos. Si Dios quiere salvarnos, Él puede. Sí puede salvar, sí puede. Y me imagino que se han de haber acordado de Isaías 43, capítulo 43, versículo 1 y versículo 2, cuando estaban diciéndole estas palabras a Nabucodonosor. ¿Qué dice Isaías 43, 1? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, formador tuyo, oh Israel, porque yo te redimí, te puse
te puse nombre mío, mío eres tú, perdón. Versículo 2, donde dice, fíjese bien, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemará, ni llama arderá en ti. Y Nabucodonosor dijo, ¿de dónde sacaron esa escritura? Pues está en Isaías capítulo 43, versículo 1 y versículo 2. O sea, que Él sí puede salvar. ¿Verdad que sí podía? Impresionante. Él puede salvarnos. Así que sí puede, pero si no quiere hacerlo, si dice Dios, pues no los voy a salvar, de todos modos, no nos importa, no nos vamos a arrodillar. Gloria a su santo y bendito nombre. Esto se llama tener convicción en el Dios que sirve. Si no hay convicción, óigame bien, es difícil servir a Dios sin convicción. Si Dios no nos quiere salvar, de todos modos no nos vamos a postrar a ese ídolo alto, flaco, que parece palmera. Nomás le faltan dátiles. No reconocemos a otro Dios. Eso fue lo que ellos le estaban diciendo. No hay otro Dios para nosotros. No reconocemos a otro Dios, porque no hay Dios como mi Dios. Maravilloso. ¿Ya han cantado eso? No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Lo mismito que hicieron estos jóvenes del horno, alguien también lo hizo en una ocasión. De esta misma forma lo hizo Esther cuando dijo que tenía urgentemente que ir a donde estaba el rey. Puso en peligro su vida para poder salvar al pueblo de Israel. Y también se repitió lo mismo que hicieron estos tres jóvenes que estaban determinados a no inclinarse, a no encorvarse, a no doblarle sus rodillas al ídolo que Nabucodonosor había levantado. Esther dijo, voy a ir ante el rey a pedir misericordia por el pueblo de Israel, y si perezco, que perezca. Pero sin embargo, Dios la honró. Dios no permitió que perdiera la vida, pero sí miró la determinación que tenía. Yo creo que cuando hay ese tipo de determinación, Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Yo como quisiera que todos crezcamos, que todos nos apasionemos, que todos lleguemos a una medida gloriosa donde podamos entender al Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios al cual nos hemos entregado, porque yo entiendo que es un Dios maravilloso, un Dios precioso, no como los dioses del mundo, no como la situación que nos está a nosotros tratando de apartar de Dios, sino que es un Dios que, a pesar de lo que suceda en nuestro entorno, aunque nos veamos amenazados, aunque nos veamos sin fuerzas, sin esperanza, sigamos confiando, sigamos creyéndole a Él. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Así que no hay Dios como mi Dios. Él es maravilloso. No hay nadie semejante a ti. Qué glorioso es esto, poder decir, si Dios quiere salvarme, lo puede hacer. Quiero que lo sepas, Nabucodonosor. Y si Dios nos metió en esta situación, si Él quiere salvarnos, muy bien hecho. Pero si no lo quiere hacer, de todos modos, yo no soy idólatra. No somos idólatras. Nosotros amamos más que a un solo Dios. Y ese Dios es Jesucristo. Al Dios que servimos, bendito sea su nombre. No a dos ni a tres, sino a un solo Dios. Bendito el Señor. Él es el que pagó el precio por nosotros, el que dio su vida, el que nos tiene aquí en este lugar, el que ha hecho todo por nosotros. Gloria al Señor y gloria al Señor. Qué glorioso es esto, poder entender realmente cuál es la convicción que tiene el que ama a Dios, el que está de alguna forma teniendo un compromiso con Dios.
Por eso yo quiero que usted y yo seamos hombres y mujeres comprometidos con Dios, que haya compromiso, que no haya nada que nos aparte de Dios, que lleguemos a la medida de decir: si perezco por la causa de Cristo, que perezca. A lo mejor Dios nos va a pedir esa medida en la última etapa, en la recta final de la iglesia. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que Dios nos puede preparar para eso. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Versículo 19 al 21. ¿Quién lo quiere leer? Le voy a dar la oportunidad que me diga que lo quiere leer, que tiene ganas de leer esa porción de la Biblia. ¿Alguien? hermano, a ver, está hermano Baltasar. 19, 20 y 21 para terminar. Amén, amén. 7 veces más, dijo, porque se encendió en ira el rey Nabucodonosor. Se enojó tanto que hasta le cambió la cara, dice la Biblia. Ya una mujer enojada se mira fea, ¿verdad? ¿Cómo se miraría Nabucodonosor enojado? Si cuando anda medio molesto dice: ay, Dios mío, ¿lo saludaré o no lo saludaré? ¿Qué tal que sí? Digo, que mal se mira una persona, ¿verdad? Que no tiene dominio propio, que tiene ese tipo de carácter, que cuando se ve en el espejo hasta quisiera golpear el espejo. Se le mudó el rostro a Nabucodonosor, cambió completamente. Y si usted nota una persona tranquila y enojada, se mira completamente distinta. Por eso es que dice aquí que cambió su aspecto físico de una manera impresionante, porque cuando usted se enoja, usted utiliza más del 68% de sus músculos de su cuerpo. Por eso se demuda usted, por eso cambia su aspecto. Sin embargo, cuando está tranquilo, mire, no utiliza ni el 5% de sus músculos. Es más saludable vivir feliz que vivir enojado. ¿Verdad que sí? Así que, enojones míos, por favor, controlen su ira para que no les vaya a pasar esto. Se enojó tanto que dijo que iba a subirle 7 veces más la furia del rey al sentirse retado. Mire usted, vea usted desde un punto de vista lo que estaba sucediendo a Nabucodonosor. Se sintió retado, se sintió humillado delante del pueblo, delante de toda su gente. Pero ¿qué es esto? Su reputación estaba en peligro, su fama, su reino poderoso. ¿Cómo es posible que estos 3 simples varones vengan a poner en peligro mi reputación? Yo me imagino que por eso se ha de ver enojado, ¿no? ¿Tendría razón por haberse enojado? Bueno, al menos valdría la pena. Pero cuando se enoja por algo que ni vale la pena, como que no tiene sentido, ¿verdad? Quiere decir que este rey poderoso se sintió frustrado, humillado, el reino más poderoso que existía en ese tiempo sobre la tierra. Y esto fue lo que lo mandó a intensificar el calor del horno 7 veces más. El rey iracundo ordena el aumento de la furia del horno con la figura del múltiplo de 7, que alude o se refiere a la totalidad o al nivel máximo.
No necesariamente probablemente se tratara de que lo aumentara 7 veces, sino que estaba hablando del nivel máximo, como dice Levítico 26, 18 hasta el versículo 28. O en Proverbios 6, 31. Y también 24, 16. Quiere decir que era el nivel máximo a lo que se le podía sufrir. Y el horno estaba hecho de piedra o ladrillo, con un ducto de aire que podía calentarse al máximo con más combustible y con aire. Eso quiere decir que Nabucodonosor mandó en su ira a encenderlo de una forma para que estos que estaban poniendo en peligro su reputación están desobedeciendo a Nabucodonosor. Miren nomás a quién están desobedeciendo. A mí me están desobedeciendo. A mí, al que soy el hombre más importante de la iglesia. ¿Verdad que se oye mal decirlo, verdad? ¿Cómo es posible? Yo que soy el sabio, el que tengo la capacidad, el que tengo el entendimiento, me están humillando, me están faltando al respeto. Cuidado con eso. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso, es muy peligroso. Nabucodonosor, cálmate. Aquí es donde muchos pierden. ¿Y qué es lo que hace una persona iracunda? Que no actúa bien una persona. Es más, no es él. Una persona cuando está irada no es él, es otro. No va a tener compasión, no va a tener sabiduría, no va a tener capacidad para pensar. Mire, todo eso le roba la ira a una persona que no tiene capacidades para aprender a manejar bien sus emociones. Por eso es que el rey iracundo y mandó aumentar el horno de fuego 7 veces más, lo puso al máximo porque quería desaparecerlos. Cuando usted se enoja con alguien, yo me imagino que también le gustaría hacer eso, desaparecer. Qué fea es la ira, qué fea. Un hijo de Dios tiene que tener buen control, ¿verdad? No se vale que un hijo de Dios no tenga control. No se vale, eso no es correcto, no es de un hijo de Dios. Cuando ve uno de esos aquí, cuídese y no le haga caso. Dígale, pobrecito. Dígale, no me voy a caer en ese juego. No voy a caer en eso, porque yo tengo un Dios al que servir. Yo creo que con esto termino, ¿verdad? Porque ya se me acabó el tiempo. ¿A quién? Me voy entonces. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque esto es importante que ustedes y yo lo aprendamos. Es importante. Usted y yo tenemos que cuidar la obra de Dios. Y si usted no es una persona que controla sus emociones, va a hacer que muchos se pierdan. Podemos estar luchando por ganar almas para el reino de los cielos y usted las está corriendo con esa actitud. Eso no es correcto. O se calma o va a tener que vérselas con Dios, porque no es correcto. Usted tiene que ganar almas para el reino de los cielos. Aquí tienen que venir las almas a ver que hay amor de Dios entre nosotros, que hay protección, que hay calor, que hay cariño, que hay todo lo que un hombre que viene golpeado del mundo lo necesita. Lo necesita. Lo necesita eso, necesitan ver algo diferente entre los hijos de Dios. Que Dios nos ayude y nos fortalezca. Dios necesita eso de nosotros. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman unos a otros. No en lo que sepan, no en la capacidad que tengan, no en el gran sabiondo que es. No, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero como que entendimos mal el término, ¿no?
como que odiados los unos a los otros. Imagínense, qué feo, qué horrible, qué mal se oye en una iglesia que profesa el amor de Cristo, que profesa la doctrina verdadera de nuestro Señor. Dijo el Señor, no es por ahí, no es por lo que sepas, no es por esto, no es por aquello, es porque se aman unos a otros, se protegen. Se nota que cuando alguien es lastimado, el amor de Dios hace que vayas y corras y protejas a ese que necesita tu ayuda, tu bondad. Gracias, Señor. Nos quedamos en el versículo 21. Así que me quedo para el capítulo completo, pero bueno, yo creo que Dios sabe lo que hace en esta tarde. Yo creo que Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Dios está al pendiente de nosotros. Dios cuida de nosotros. Gracias, Padre, muchas gracias. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios en este día? Ahí donde se encuentra, póngase de pie y démosle gracias a Dios, porque yo sé que Él se dirige siempre a nosotros. Si Dios me puso esto en mi corazón es porque estamos en familia, porque estamos puros maduros aquí, que podemos escuchar esto. Y Dios desea eso de nosotros. Dios quiere que nos amemos como Él nos ha amado. Quiere que otros conozcan a Dios, ámense unos a otros. En esto van a conocer, dijo el Señor, que son mis discípulos, en el amor que se profesa, en la unión que hay en el cuerpo de Cristo. Eso es lo mejor que podemos demostrar al mundo, el amor de Dios en nuestros corazones. Ahí donde están, inclinen su rostro. Padre celestial, Señor, que tu amor y tu bondad, Señor, llenen nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, ayúdanos a pregonar al mundo el amor y la bondad. Señor Jesucristo, danos amor para poder amarnos entrañablemente los unos a los otros, así como tú nos has amado, Señor. Que amemos a aquellos que probablemente, Señor, están haciéndonos daño. Ayúdanos a amar a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen. Tú lo dijiste, Señor, que era una gran ganancia amar a aquellos que nos persiguen, aquellos que probablemente crean que somos sus enemigos. Pon tu mano gloriosa, Señor, sobre nuestras vidas. Adore a Dios, adórele. Dele libertad a su espíritu, no tiene que parar de hacerlo. Si usted siente el deseo de adorarle, adórele, adórele. Haga un compromiso con Él en esta tarde. Amémonos. Ayúdanos. Corazón. Pon ese amor en nuestras vidas, Señor. No en el nombre de Cristo, en el nombre solamente. de Cristo. Tu amor y tu bondad, Dios, estén en nuestras vidas. De corazón. Jesús, No con ese amor divino de labios en cada vida y en cada corazón en esta tarde preciosa. Adore a Dios. Para cuando Adore, Cristo adore, venga, adore, adore, para adore. cuando Cristo venga, En el nombre de Cristo, nos encuentre en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. preparados. Gracias, Dios. Para cuando Gracias, Dios. Cristo Gracias, venga, para cuando Gracias Cristo por tu bondad, venga, mi Dios. nos Gracias. encuentre Gracias, Jesús. preparados. Gracias, Jesús. Si quiere venir al altar, hágalo, no le hace. Tiene la libertad para hacerlo. Póstrese aquí en este altar. Venga a postrarse aquí si lo desea y dígale: Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Pon tu mano gloriosa, Cristo, pon tu mano gloriosa. Que tu mano gloriosa, Señor, nos llene en esta tarde preciosa. En el nombre de Jesús. Dios En el nombre de Jesús, no escucha en el nombre de la Jesús. oración. Dios no Gracias, escucha Dios. la Gracias, oración. Dios. Gracias, Dios. Si te encuentras Sí, Señor, Dios no oye.
Si nosotros no amamos, si nosotros no estamos en paz, si no tenemos quietud en nuestras Dios vidas, escucha la gloria a tu oración. nombre, gloria a tu nombre. Si no te has gloria a tu nombre. reconciliado, Aleluya, Cristo. Aleluya. amémonos de corazón, no de labios solamente. Ayúdanos a amar. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Señor, Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Amémonos.